Hola, buenos días a todos. Estamos aquí con motivo del Congreso de Calidad de Aire Interior, Congreso Internacional, que se celebrará a finales de noviembre. Y para tratar sobre este congreso contamos hoy con las tres asociaciones que lo organizan y sus representantes. Por una parte, Ricardo García San José, vicepresidente del Comité Técnico de ATECIR. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Contamos también con Pilar Budí, directora general de AFEC. Hola, Pilar. Hola, Maite, buenos días. Y con Paulino Pastor, presidente de FEDECAI y director general de Ambisalud. Hola, Paulino. Hola, buenos días. La verdad es que el momento para esta conversación no podía ser más adecuado. Lo primero, agradeceros el esfuerzo de reunirnos aquí para hablar del Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior y de la calidad del aire interior tan importante en este momento. Y la pregunta es obligada. ¿Tres asociaciones organizando este evento, segundo Congreso Internacional? ¿Qué os ha movido? ¿Cuál es el leitmotiv, por decir así, principal de este año? Esta situación en la que estamos ahora mismo de pandemia ha sido un acicate importante, ¿no? Pero digamos que ha sido un acicate casi para reorientar el contenido o el contexto en el que se va a desarrollar el Congreso. Porque en realidad la calidad ambiental en interiores para nuestras tres asociaciones ya desde hace algún tiempo pues era un aspecto crítico, ¿no? Y por eso habíamos hecho ya el primer congreso. Pero es obvio que en esta situación de pandemia y en esta situación en la que estamos escuchando hablar de la importancia de los aerosoles como vía de transmisión y por lo tanto, el papel protector, si hacemos las cosas bien, que deben jugar los sistemas de climatización, pues es una situación o sea, un momento perfecto, digamos, para desarrollar este congreso y tratar en profundidad ese aspecto tan concreto, ¿no? Ricardo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema es la calidad de aire es importante per se. Lo que pasa es que estamos en un momento que la pandemia lo está poniendo todavía más de relieve y yo creo que nos está haciendo ver cosas que ya se sabían de antemano, ya teníamos criterios de cómo que había hacer las instalaciones, pero como hay muchas, yo creo que antiguas que no tienen nada, está cada vez más de relieve este aspecto. Y yo creo que es el punto en el que parece que hay acuerdo total, es en que la ventilación es fundamental para intentar combatirlo y las instalaciones de climatización en ese aspecto tienen mucho que aportar. Pues yo simplemente añadir que estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado Paulino y Ricardo y, como digo, simplemente añadir que creo que cuando en 2018 hicimos el primer Congreso de Calidad de Aire Interior, las tres asociaciones pues trabajamos muy a gusto y además vimos la gran acogida que había tenido. Entonces, con esa idea, pues tuvimos claro que eso tenía que quedar ya institucionalizado. Y por eso ya desde hace tiempo estábamos preparando esta segunda edición. Pero como decía Paulino, pues efectivamente lo hemos reconducido un poco y lo hemos centrado bastante en la situación actual, sin olvidar que todo esto ha venido para quedarse y que está reforzando lo que ya veníamos diciendo, que la CAI es muy, muy, muy importante ahora y siempre. Como la pregunta igual la iniciamos contigo, Pilar, porque al hilo de lo que decís, el verano pasado hubo cierta inquietud con respecto al uso de los sistemas de climatización en esta situación. ¿Crees que se han superado esos miedos? Porque hemos hecho todos un esfuerzo por comunicar. Sí, ¿Cómo crees que está esto? Sí, yo creo que hemos mejorado bastante. Esos titulares que salieron en algún momento totalmente debidos a un desconocimiento de lo que se estaba diciendo, ¿no? Titulares que cualquiera que tuviera un poquito de sabía que eso no podía ser así, como por ejemplo, el aire acondicionado contagia el coronavirus. Pues no, lógicamente, quienes lo contagian son las personas, ¿eh? Eso empezando. Y luego todo esto, pues la verdad que se ha dado bastante la vuelta y se ha visto la realidad. Los sistemas de climatización son unos grandes aliados para contribuir al cuidado de la calidad de aire interior y, por tanto, al reducir esas partículas que hay en el ambiente, también ayudan a reducir ese riesgo de contagio que puede haber. Nosotros en esa línea, de todas maneras, desde AFEC hicimos una campaña denominada Cuida el aire que te rodea, que a través de 3 vídeos y 3 infografías, pues iba contando esos beneficios y esas ventajas de los sistemas de climatización
y de ventilación conjuntamente con la filtración y con la purificación para ayudar a mejorar esa calidad del aire interior y, por tanto, como digo, a reducir el riesgo de transmisión del virus. Sí, a mí me parece además que estamos en un momento todavía más oportuno para el Congreso, es que estamos también en la modificación del RITE. Yo creo que es un buen momento para debatir qué es lo que se ha hecho bien y qué aspectos conviene mejorar. Yo creo que es decir, y como ha comentado también Pilar, lo que vemos es la evolución que ha tenido la reglamentación. Entonces, igual se está achacando a las instalaciones de climatización problemas que yo creo que solo pueden ser en instalaciones muy antiguas que no se han ido adecuando a la reglamentación vigente. En los últimos años, yo creo que incluso la última evolución del RITE del 2007, cuando impuso la ventilación como parte intrínseca, parte totalmente necesaria en las instalaciones de climatización, yo creo que eso sí se ha demostrado que realmente puede ayudar a mejorar. Este es un buen momento para debatir sobre este tema. Sí, es cierto también que en el Congreso vamos a introducir un aspecto que en anteriores congresos no hemos debatido, que es el tema incluso de viviendas, de escuelas, espacios más pequeños o más concentrados, vamos a llamarlo así, que los típicos en los que nos hemos ido moviendo tradicionalmente en el sector, ¿no? Del el gran edificio, sedes corporativas, etcétera. Es verdad que incluso las reglamentaciones ponen una barrera en cuanto a tamaños de los sistemas, pero yo creo que uno de los grandes retos que tenemos de cara al futuro es superar esa barrera y asumir que las pequeñas oficinas también tienen que tener una buena calidad del aire exactamente igual que los grandes edificios, ¿no? De alguna forma tenemos que incorporar ese concepto. Avanzando un poco en el tema, salía el tema de los aerosoles, ¿no? Un poquito, ¿qué significa el que la comunidad científica haya aceptado la transmisión por aerosoles? Decía Ricardo antes que igual no sabe muy bien por qué no se ha aceptado antes. ¿Ricardo? Sí, bueno, ya que lo comentas, yo creo que es evidente por otras enfermedades similares que había acuerdo en que los aerosoles era un medio importante de transmisión. Lo que, como estábamos comentando antes, y yo en reuniones en el comité técnico, pues sí nos ha sorprendido un poco, es que ya en inicio se propusiesen medidas por prudencia, como fue el parar los recuperadores o a ver qué hacíamos con los climatizadores, y resulta que el aerosol, yo lo que decíamos, por lo menos por prudencia, se tendrían que haber tenido en cuenta desde el inicio. Yo creo que ahora ya parece que sí, estamos todos de acuerdo en que es uno de los aspectos más importantes a controlar. Yo también a esto apuntar que efectivamente, aunque en un primer momento, bueno, pues había ahí esas dudas, también muchos organismos estaban trabajando ya bajo el supuesto de que efectivamente tenía mucho que ver la transmisión por aerosoles, estaba ahí, por supuesto. De hecho, las tres organizaciones que estamos aquí, ATECIR, FEDECAI y AFEC, colaboramos con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio para la Transición Ecológica para hacer una guía para los sistemas de climatización y ventilación en el que, bueno, detrás de todo esto estaba también esa transmisión por aerosoles. Sí, yo creo que indirectamente en realidad, en concreto los ministerios con los que colaboramos para hacer estas recomendaciones, pues estaban asumiendo que la transmisión por aerosoles era una vía posible o incluso más allá probable, vamos a decir, ¿no? Porque obviamente si no, no tendrían sentido ese tipo de recomendaciones. Obviamente también hay que respetar el criterio de la OMS y yo entiendo, ¿no? que el gobierno, los ministerios hayan sido prudentes, pero bueno, que por otra parte yo creo que han entendido que era algo necesario el tener algún tipo de recomendación específica para el caso de que en algún momento se demuestre que efectivamente que, bueno, nosotros pensamos que ya hay evidencia científica y está demostrado, pero por si aún queda duda, pues si en un futuro se demuestra, por lo menos ya teníamos algo con lo que trabajar, ¿no? Un poco hemos hablado de climatización, de aerosoles, pero un tema fundamental que también habéis nombrado es la ventilación. Por dar unas pinceladas,
¿Qué condiciones deben cumplir las instalaciones de ventilación y climatización para purificar el aire interior, neutralizar esos contaminantes, esos aerosoles? Yo creo que realmente no es algo excesivamente nuevo lo que estamos incorporando. Yo suelo en las charlas o en las ponencias suelo hablar siempre de que el control de la calidad del aire se basa en 4 grandes cuestiones, que son el control de los focos, que es lo que ahora hacemos intentando identificar y controlar a las personas infecciosas, la ventilación, la renovación del aire, la purificación cuando sea necesaria y la higiene. Y esto es un mantra, si me permitís la palabra, que hace muchos años que hablamos de él. Y si nos damos cuenta, es la base de lo que estamos recomendando a día de hoy para el control de COVID. ¿Por qué? Pues porque en realidad todos los años tenemos episodios en los que hay épocas de incremento de la transmisión de la gripe entre las personas, catarros, resfriados, y lo que estamos haciendo ahora para controlar COVID es exactamente lo mismo que deberíamos hacer con mucha más intensidad todos los años para intentar controlar estas épocas de transmisiones de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. La clave está en ventilación, purificación, etcétera, ¿no? Y es donde debemos poner el foco de nuestras instalaciones. Sí, de todas formas, desde Atecir yo creo que es un momento también oportuno para recordar que la ventilación es parte de la climatización. Es que yo creo que igual muchos problemas se han dado en por qué no se han ventilado los edificios, porque pensábamos en calefacción y refrigeración, igual dice, parece que la ventilación va por otro camino, cuando realmente la ventilación es parte del sistema de climatización, parte fundamental. Y creo que estamos en un buen momento para recordarlo y no olvidar lo que hay que estudiar la instalación en este conjunto. Incluso en el comentario que habéis hecho antes, ha comentado Paulino, de oficinas pequeñas o viviendas, como decía Pilar, evidentemente el foco somos las personas. Y puedes pensar que en viviendas, si somos la misma familia, digo, bueno, pues no nos vamos a contaminar si ninguno lo tiene. Y parece que se está demostrando que las reuniones familiares también tienen efecto importante. Entonces, yo creo que es un buen momento para recordar esto, que el conjunto la ventilación forma parte del sistema que hay que contemplar en su conjunto. Efectivamente, desde AFEC estamos totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado y quizás simplemente añadir que ahora se está insistiendo muchísimo, es verdad, con la ventilación, pero muchas veces todos lo oímos, ¿no? Esas recomendaciones, sobre todo en centros escolares, la ventilación natural, pues sí, la ventilación natural es muy buena, pero es que también tenemos que pensar que hay tipologías de edificios y condiciones climatológicas que impiden esa ventilación a todas horas y en cualquier momento. Pues la buena noticia es que para eso están los sistemas de climatización, esos sistemas de ventilación, esas tecnologías que nos permiten que haya una ventilación mecánica que esté ayudando conjuntamente, además, como también me parece que era Ricardo el que comentaba, y Paulino también lo ha dicho, la purificación, la filtración. Yo creo que la buena noticia es que tenemos soluciones y por eso nuestros sectores tienen muchísimo que hacer, más aún cuando yo creo que después de todo esto va a quedar claro que el tema de la calidad del aire interior es salud, que eso es muy importante, por supuesto. Pero es que la calidad del aire interior, independientemente de esta situación, siempre nos da algo positivo, porque nos da confort, ayuda a la productividad. Con lo cual, esto yo creo que tenemos que recordarlo, que siempre es una ventaja para la sociedad, esa calidad de aire interior. Si me permites un añadido, Pilar, sobre lo que comentabas de la ventilación natural frente a la ventilación mecánica, en el Congreso tendremos una ponencia de una persona que ha estudiado la calidad del aire en escuelas y una de las conclusiones, no sé exactamente si en esta ponencia lo comentará, pero en otras que yo le he escuchado, una de sus conclusiones era que los colegios que se encontraban cerca de vías con mucho tránsito Es verdad. se encontraba en el interior
unos niveles de contaminación de partículas de diésel, etcétera, muy superiores a los que se encontraban en colegios en zonas, pues vamos a decir así, rurales o más alejadas, ¿no? Cerca de un parque, etcétera. Entonces, la ventilación natural tiene limitaciones, tenemos que reconocerlo. Sí. Yo entiendo que psicológicamente y que incluso el nombre, decir natural, ya pues nos aporta como algo positivo, ¿no? Ventilación natural. Sí, la ventilación natural en el centro de muchas de nuestras ciudades es lo menos natural del mundo, porque estamos metiendo una gran cantidad de contaminación que desgraciadamente a día de hoy todavía no hemos sido capaces de evitar. Hasta que eso no ocurra y hasta que no tengamos una calidad del aire exterior perfecta en nuestras ciudades, pues por suerte o por desgracia necesitaremos combinar. Obviamente no se trata de decir solo ventilación mecánica, pero se puede combinar perfectamente. Podemos tener momentos y episodios en los que la calidad del aire exterior o las condiciones climáticas exteriores no sean satisfactorias, no sean correctas, y en esos momentos tendremos que aprovechar la ventilación mecánica, la climatización. Y en otros momentos en los que tengamos unas condiciones exteriores benignas, tanto de calidad de aire como de clima, de temperatura, podremos abrir ventanas y disfrutar de un aire exterior limpio, siempre y cuando lo sea, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese mix, ese punto de equilibrio. Sí, es que si no, me da la sensación que cometemos el mismo error de que cuando hablábamos de ventilación por un lado y climatización por otro. Ahora estamos hablando de calidad de aire interior, si no podemos olvidarnos de la calidad de aire exterior. O sea, realmente la calidad de aire interior va a depender de lo que tengas fuera o si no lo que tengamos que hacer para conseguir que realmente sea un aire de calidad. Habéis introducido ya un tema que se va a cubrir intensamente y en profundidad en el Congreso, porque creo que además hay como charlas específicas, ¿no? de espacios cerrados de uso masivo, zonas escolares, sanitarias, comerciales. ¿Alguna pincelada de la especificidad, por ejemplo, de los centros escolares? Pues bueno, empiezo yo si queréis. Simplemente decir, yo creo que no lo sé si igual me equivoco, pero creo que una de las características de los centros escolares es que la gran mayoría son edificaciones bastante antiguas frente a esos centros comerciales o otra tipología de centros que pueden ser más nuevas y por eso los sistemas pueden ser más modernos y más adecuados. Hay muchísimos centros escolares que se han construido antes del 2007 y que por lo tanto, pues bueno, todo lo que a partir de esa fecha recogía el RITE, pues no lo tenían en cuenta. Eso es un tema muy importante y creo que hay muchísimo centro escolar pues con esas características, con lo cual creo que es uno de los sectores donde hay que poner más la vista y es muy importante pues bueno, que esos edificios de alguna manera se vea qué es lo que se pueden hacer para mejorar esa calidad de aire interior y no solo abrir las ventanas. Sí, yo creo que lo ha dejado muy claro, lo ha dejado muy claro Pilar. El problema es la antigüedad de los edificios. Y luego también cuando nos vienen estas situaciones, a mí me recuerda también un poco como cuando la legionela. O sea, damos los números rápidamente, pero no analizamos realmente de qué año era el edificio en el que se están dando los casos. Sí, sí. Yo creo que luego analizando con calma se ha demostrado que realmente viene de todo lo que arrastramos, o sea, edificios ya con antigüedad de las cuales posiblemente las escuelas sean un edificio clarísimo. Muy pocos tienen ventilación adecuada, pues porque son de la época que son y muchas de las propuestas que se están haciendo evidentemente son para edificación existente, que es donde yo creo que hay más problema. O sea, yo creo que las escuelas es uno de los sitios en los que deberíamos cuidar la calidad del aire con mayor intensidad y desgraciadamente pues quizá no hemos conseguido ese reto, ¿no? Por dar una pincelada, algunos países como Francia, por ejemplo, o algunos estados como California en Estados Unidos, cuando han iniciado a hacer algo relacionado con la calidad del aire en interiores, han empezado por escuelas. Ha sido este tipo de centros en los que han empezado a medir, a analizar, a buscar soluciones, ¿no? ¿Por qué? Pues por un par de razones. Primera razón, que los niños tienen su sistema respiratorio aún en evolución, está terminando de desarrollarse. Por lo tanto, se beneficiarían de una buena calidad del aire, incluso mucho más que los adultos, en primer lugar. Y en segundo lugar,
se ha demostrado a través de muchos estudios que una mala calidad del aire interior en un centro escolar afecta incluso al rendimiento académico. Es decir, estamos jugándonos incluso el de nuestros hijos, ¿no? En cuanto a su capacidad de desarrollo y, cultural, desarrollo formativo, etcétera, ¿no? Entonces, son dos cuestiones muy importantes que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos en algún momento que empezar a pensar que a veces no hacemos las cosas porque decimos, uy, no, porque esto va a costar mucho dinero. ¿Cuánto nos está costando la pandemia, no? ¿Cuánto está costando la pandemia para nuestro estado e incluso para el mundo entero, ¿no? Entonces, a veces los ahorros son muy relativos, ¿no? Y pequeña, porque una pequeña o grande, no lo sé cómo debe ser, pero una inversión en calidad de aire en general, en escuelas, en hospitales, etcétera, hay muchos estudios hechos por la Universidad de Berkeley que demuestran que eso son inversiones, realmente no son gastos, que son inversiones rentables, ¿no? El laboratorio de calidad de aire de la Universidad de Berkeley, como digo, tiene algunos documentos muy interesantes en los que dicen que cada dólar, ellos, en dólares ellos, cada dólar invertido en calidad de aire devuelve $10 a la sociedad, ¿no? Yo creo que lo tenemos que pensar. Apuntaba Pilar centros comerciales, ¿no? Que igual las características de estos edificios son un poco diferentes. Hay bastantes centros comerciales que son mucho más nuevos, con lo cual de ello deduces que las instalaciones tienen que ser mejores, más adaptadas, una tecnología también más avanzada. Y yo creo que, bueno, desde que se empieza a construir un centro comercial, pues las exigencias son diferentes. O sea, no porque tampoco vamos a comparar con que en un centro escolar se tenga menos en cuenta ciertas cosas, no, sino más bien por lo que apuntaba antes, es que la mayoría de los centros escolares son muy antiguos, con lo cual yo creo que cada tipo de edificio tiene sus características. Y no digamos, si nos vamos al tema de los hospitales, pues lógicamente ahí tiene que estar todo mucho más controlado, tiene que haber, pues como pasa en los quirófanos, ¿no? Unos filtros EPA con unas características especiales que no son necesarios en otro tipo de edificaciones o de espacios interiores. Entonces yo creo que efectivamente cada uno tiene sus diferencias importantes y que eso es lo bueno, que en el Congreso se van a tratar y además lo van a tratar los expertos. Creo que es una de las aportaciones que tiene este Congreso, ¿no? Esa división que hemos hecho en el tema de los centros escolares, por una parte nos van a contar qué es lo mejor para mejorar esa calidad de aire interior en centros escolares, en viviendas, en hospitales, en centros comerciales. Entonces yo creo que eso nos puede aportar mucho conocimiento. No, yo creo que el centro comercial realmente se actualiza con mucha más rapidez porque sus ventas dependen de ello. O sea, la imagen cuenta mucho, mientras que la escuela, pues te toca la que te toca. Las mismas oficinas aguantamos más tiempo con ellas. Pero a pesar de todo, su ventaja es esa, la rápida, digamos, la rápida actualización. Y yo creo que su inconveniente es que ahí nos juntamos y gente más desconocida. O sea, las oficinas al final convivimos pues prácticamente los mismos. Hay más trazabilidad luego si hay que seguir algún problema. Pero sí hay que reconocer eso, que posiblemente que solo sea por la imagen se adecúan con más rapidez. Sí, Hablaba Pilar de los centros sanitarios, ahí ya máxima, ¿no? sí, los centros sanitarios realmente debería ser el lugar en el que la calidad del aire debería ser top, ¿no? Y es cierto que en gran medida es uno de los espacios que más se cuidan, obviamente, ¿no? Es donde efectivamente las filtraciones de alta eficacia tipo EPA, etcétera, se usan con normalidad. Eh, pero bueno, yo creo que sí que probablemente hay espacio para darle una vuelta de tuerca a la mejora también en los centros hospitalarios. Quizá no tanto en las áreas críticas como áreas quirúrgicas y demás, pero sí que deberíamos pensar un poco en otro tipo de espacios hospitalarios que deberíamos cuidar un poquito más. Por ejemplo, las áreas de consulta que muchas veces las tratamos como climatización convencional y sin embargo, pues allí vienen muchos pacientes que
hasta que se hace el triaje y se les coloca donde se debe, pues pueden ser personas con algo sencillo como una gripe, pero con otras cosas que a lo mejor pueden ser más peligrosas, como una tuberculosis, ¿no? Hasta que no se identifica, pues pueden estar en un espacio compartido. Y esto es algo, por ejemplo, que las asociaciones como ASRA, etcétera, empiezan a darle también en sus normas cada vez más importancia a todos los espacios hospitalarios, ¿no? No solamente ya los críticos, que era algo más tradicional. Yo no sé si vosotros tenéis datos, tampoco os los habíamos preguntado antes, pero me surgía un poco la cuestión, ¿no? De el nivel de contagios que se produce en cada uno de estos centros, porque es verdad que todo el mundo temía la vuelta al cole y parece que no ha habido tanto. Sin embargo, muchos sanitarios, ¿cómo interpretáis estos datos entre centros escolares, oficinas? Tampoco se oye grandes corporaciones con grandes contagios. Bueno, lo que a día de hoy, lo que yo creo que todo el mundo acepta es que la mayoría de los contagios se producen en espacios cerrados. Hay un estudio japonés de una universidad japonesa muy interesante en el que analizan varios cientos de casos de contagios y al final detectan que de esos cientos de contagios, digamos que de cada 20 que se producen en interiores, uno se produce en exteriores, con lo cual hay una proporción de 20 a 1. Quizá a día de hoy no tenemos totalmente identificado en dónde exactamente, si es en un centro comercial, en un bar, en una casa. Eso quizá no lo tenemos totalmente establecido porque no estamos siendo capaces de hacer una trazabilidad a tal detalle, ¿no? Pero si lo ponemos todo en un conjunto, sí que es cierto que lo que sí sabemos es que la inmensa mayoría de las transmisiones o de las infecciones se producen en espacios cerrados, ¿no? Eso yo creo que sí que lo tenemos bastante claro, ¿no? Y por eso tenemos que maximizar esa calidad de aire, para que esto ocurra cada vez menos, ¿no? Sí, parece que hay acuerdo, vamos, no parece, hay acuerdo en que los espacios cerrados evidentemente son los de mayor peligro. Y en el comentario que has hecho es que yo creo que en las escuelas que se le tenía mucho miedo, hay más disciplina en cómo nos comportamos. O sea, al final los alumnos van normalmente a sus puestos. En las escuelas se han hecho las vías de movimiento interno, subiendo por unas escaleras y bajando por otras, y se ha educado a la gente. Igual luego donde fallamos es donde tenemos no más libertad, sino que de repente nos olvidamos del problema por la alegría de las reuniones o lo que fuera, pero yo creo que el problema puede estar ahí, en los sitios que se está llevando con cierto control, hay evidentemente, y los va a haber, pero están yo creo que son más reducidos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en línea con lo que decía Ricardo, el tema de las escuelas es muy importante, pues esa disciplina que el profesor no la olvida y está dando unas pautas. Sin embargo, pues como él decía, cuando estamos más relajados en otros ambientes, no es que no queramos hacerlo, es que nos olvidamos, es que estamos acostumbrados a vivir de otra manera. Estamos acostumbrados a que quedamos con unos amigos y a que te acercas a decirle algo, a que estás cenando y no te olvidas o sea, te olvidas, perdón, de que no hay que hablar muy fuerte, de que no hay que acercarte demasiado al de al lado. Entonces yo creo que eso es importante porque es verdad que está el tema de los espacios exteriores, bueno, que hay más facilidad de contagio, pero también el tema de una, vamos, como siempre se ha dicho, la transmisión por gotículas es la vía quizá más importante. Entonces, cuanto más cerca estás de la persona, pues más facilidad hay. Y yo creo que eso es que no podemos remediarlo, ¿eh? Se nos olvida. Bueno, sin duda lo que sí que queda de manifiesto es que este congreso es fundamental siempre, como decía Pilar, y quizá en este momento más. Y un poco por cerrar la conversación, en torno a los edificios, una pregunta un poco general, pero ¿están preparados nuestros edificios? ¿Qué papel tiene nuestro sector en mejorar esos edificios? Un poco para esta situación y como decía Paulino, a futuro también, ¿no? De velar por la calidad del aire interior en nuestros edificios. ¿Cómo de preparados están? Pues yo, por la experiencia nuestra, lo que estamos viendo, estamos recibiendo muchas demandas para
analizar y tratar de ayudar para identificar en qué situación se encuentran los sistemas de ventilación. Y la verdad es que, por regla general, la combinación que se está haciendo de tasas de ventilación que se están introduciendo en los edificios y reducciones de aforo, pues están dando unos niveles de ventilación muy buenos. En general, ya digo y repito, por lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, ¿eh? Por regla general vemos que los sistemas de climatización, ventilación, están dando unas condiciones muy satisfactorias. Y repito, eso además añadido al hecho de que los aforos se están controlando, yo creo que a día de hoy podríamos decir que la estancia en el edificio promedio, pues yo creo que aporta un grado de seguridad bastante razonable. Sí, en principio yo creo que hay un parque de instalaciones, en muchos casos antigua, con las deficiencias que corresponda, pero yo creo que se está avanzando bastante. Y también me parece importante el apunte que ha hecho Paulino. Si hay que analizar qué edificio tienes, qué es lo que le puedes poner, y la otra forma de limitarlo, sea donde el edificio no llegue, pues se puede trabajar con el aforo o, como se estaba comentando, no es solo con ventilación, también con purificación y con otras medidas interiores. Pues yo creo que no estamos tan mal, ¿eh? El único problema es, yo creo, el parque de aquellas instalaciones que son antiguas y en las que no se ha hecho nada, pero poco a poco vamos a avanzar, ¿eh? Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo y bueno, y lo importante es que hay tecnología y cada vez ha avanzado más y bueno, y es como todo, independientemente del tema, no solo pensando en la calidad del aire interior, si pensamos, por ejemplo, en la eficiencia energética, la importancia que tiene el cambiar un equipo antiguo por uno que tiene unas prestaciones muchísimo mejores. Pues en el tema de la calidad del aire interior estamos viendo que los equipos han evolucionado, que hay equipos ahora de climatización que ya incorporan unos sistemas de filtración y de purificación que ayudan a eliminar un porcentaje altísimo de esas partículas que están en el ambiente, con lo cual pues yo creo que no estamos muy mal, pero que si queremos estar mejor tampoco lo tenemos muy difícil. Lógicamente hay que invertir, no gastar, hay que invertir, ¿eh? Porque eso va a redundar en la salud de las personas que están dentro, va también a redundar en un ahorro y lógicamente todo van a ser temas que dices, es que son cosas positivas para quien está viviendo en ese edificio. Un mensaje muy positivo. Tenemos un problema, es verdad, pero tenemos tecnología y tenemos soluciones. Yo animaría a todo el mundo a que esta conversación, que ha sido corta, se va a prolongar en el Congreso durante 2 días. Sin duda va a ser interesante para todos nosotros, porque el enriquecimiento a través del Congreso, con las charlas, las ponencias que hay, yo creo que es un programa excepcional. Y agradeceros la conversación. Tendremos otra charla en algún momento, porque este tema va para largo, no solamente por la pandemia, sino porque la calidad del aire interior es fundamental. Y agradeceros el tiempo. Vale. Gracias a vosotros. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Pilar. Gracias, Paulino. Gracias, Maite. Chao.